Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación del doctor Nilton Custodio y de Tecnofarma para estas presentaciones. Yo me voy a referir en los próximos minutos a un concepto de lo que se llama deterioro conductual leve. Vamos a ver un poco la evolución histórica, cómo fue descrito y qué es lo que se considera y qué es lo que estamos tratando de definir cuando hablamos de deterioro conductual leve. Bien, en primer lugar, quiero destacar mi conflicto de intereses. Nuestro grupo tiene subsidios de investigación de distintas agencias y subsidios educacionales de casas farmacéuticas, incluida Tecnofarma. Bien, para dirigirnos, para hablar un poco de lo que es el deterioro cognitivo leve, yo dividí la presentación en varios ítems. En primer lugar, vamos a tomar lo que fue descrito ya por Fernfinkel hace muchos años como los síntomas psicológicos y conductuales en la demencia. En segundo lugar, voy a hablar 2-3 palabras de la depresión y apatía, cuál es el rol de cada una en las demencias. En tercer lugar, vamos a hablar de un concepto que es clave, que es un concepto de depresión vascular a tener en cuenta cuando uno está en el consultorio clínico. En cuarto lugar, vamos a ver qué es lo que llamamos deterioro conductual leve y después algo para llevarnos a casa. Bien, los síntomas psicológicos y conductuales en las demencias fueron descritos hace muchos años, en la década del 90, por Fernfinkel de la IPA, del International Psychogeriatric Association, y los definió como un conjunto heterogéneo de reacciones psicológicas, síntomas psiquiátricos y conductuales resultantes de la presencia de una enfermedad que produce una demencia. Como vemos en la parte superior derecha de la diapositiva, cuando estamos hablando de demencia, el concepto clásico hablaba de deterioro cognitivo e impacto funcional. Deterioro cognitivo solo era el deterioro cognitivo leve, y deterioro cognitivo con impacto funcional es lo que llamamos demencia. Sin embargo, el tercer pilar fundamental en las demencias son los síntomas psicológicos y conductuales resultado de la enfermedad que está produciendo la demencia. La Sociedad Internacional de Psicogeriatría, que ha trabajado mucho sobre estos síntomas psicológicos y conductuales, tiene 3 publicaciones que son muy interesantes. Una publicación que es una guía, lo que vemos a la izquierda, es la guía para especialistas, una segunda publicación, que es la guía de enfermería, y una tercera publicación, en la cual yo tuve suerte de colaborar, una tercera publicación, que es la guía para los cuidadores, para el cuidado primario. Estos síntomas psicológicos y conductuales son terriblemente disruptivos y son los que más trastorno traen a la familia y al entorno del paciente. Bien, ¿por qué son importantes los síntomas psicológicos y conductuales? En primer lugar, porque son los responsables del aumento en las hospitalizaciones, en las complicaciones de los pacientes. Son relacionados a una prematura institucionalización, generan sufrimiento del paciente y sufrimiento del cuidador, dan un aumento enorme de los costos económicos, o sea, aumentan los gastos relacionados a la demencia y claramente aumentan la discapacidad. Bien, este es un trabajo que presentamos nosotros en el año 2000, cuando con el NPI, el Neuropsychiatric Inventory de Jeffrey Cummings, fuimos a estudiar los pacientes con demencia de tipo Alzheimer y
en primer lugar lo que hicimos fue clasificar los síntomas que va a buscar el NPI en síntomas afectivos, que eran los que iban dirigidos a la depresión, apatía y ansiedad, síntomas psicóticos, los delirios, las alucinaciones, la agitación y la irritabilidad, y síntomas frontales, la desinhibición y la euforia. A su vez, tomamos 72 pacientes y los dividimos de acuerdo al estadio de la demencia. Estadio 0,5, deterioro cognitivo leve, estadio 1, demencia leve, estadio 2 en amarillo, demencia moderada, y estadio 3 en marrón, demencia severa. ¿Y qué es lo que encontramos? En los pacientes con deterioro cognitivo leve encontramos síntomas psicológicos y psiquiátricos. ¿Qué fue lo que encontramos? Ahí vamos a ver en la diapositiva en azul, los pacientes tenían depresión, apatía, no había delirios y alucinaciones, y sí aparecían agitación e irritabilidad. Tampoco en este estadio leve habíamos encontrado en Alzheimer desinhibición o euforia. Cuando pasábamos al estadio 1 de demencia leve, ya aumentaban significativamente los síntomas psicológicos y conductuales. Los pacientes tenían mayor depresión, apatía y ansiedad, mayor depresión, apatía y ansiedad. Aparecían ya las ideas delirantes, alucinaciones, agitación e irritabilidad, y comenzaba la desinhibición. En el estadio 2 de demencia moderada es donde más trastornos conductuales encontramos. Ya la depresión era más alta, la ansiedad y la apatía, sobre todo la ansiedad, había hecho eclosión muchísimo más alta, mucho más los delirios, la agitación, la irritabilidad, y aparecían los síntomas de desinhibición. Cuando vamos al estadio 3, en el estadio 3, la demencia severa, ya la depresión había caído, la ansiedad se había reducido, seguía manteniéndose en forma alta la apatía y bajaban todos los síntomas psicóticos y los síntomas de desinhibición. Digamos que estos son los síntomas psicológicos y psiquiátricos, y es lo que encontramos desde el estadio de deterioro cognitivo leve hacia el estadio de demencia leve, moderada y severa. Prácticamente, como vemos a la derecha, la presencia en los pacientes, prácticamente, por ejemplo, la ansiedad se vio en el 50%, la apatía en el 55%, la irritabilidad en el 55%, la depresión en el 45% y síntomas psicóticos en el 30% de nuestros pacientes. Bien, dos palabras de depresión o apatía que son frecuentemente confundidos en la clínica por los profesionales. Apatía es una falta de iniciativa, indiferencia, estado de ánimo impasible, falta de entusiasmo, improductividad, falta de interés por la propia salud, y fundamentalmente la apatía es una hipotimia. La depresión impacta la esfera afectiva, la irritabilidad es excesiva, hay llanto frecuente sin motivo aparente, alteraciones del sueño, pensamientos autodestructivos, pensamientos de culpa, sentimiento de soledad, sentimiento de desesperanza. En realidad, la depresión, cuando lo vemos en la esfera tímica, es una hipertimia displacentera. El componente hipertímico y displacentero es lo que marca la depresión, la falta de iniciativa, la apatía es lo que marca, la hipotimia es lo que marca la apatía. Yo puse una diapositiva para comparar en los síntomas neuropsiquiátricos la depresión y la apatía, para ver cuánto hay de cada uno en las demencias.
y vemos que tanto en el Alzheimer, la demencia frontotemporal y la parálisis supranuclear progresiva, claramente en blanco vamos a tener la apatía y en negro la depresión, claramente lo que predomina es la apatía sobre la depresión. Esto no pasa en el Parkinson y en la enfermedad de Huntington, pero sí es importante porque, como dice el trabajo de Levy ya de 1998, apatía no es depresión. Y el manejo de la apatía y la conceptualización de la apatía es muy importante en este tipo de pacientes. Otro concepto, que es un concepto poco claro entre los clínicos, es el concepto de que existe la depresión vascular. La depresión o apatía vascular fue descrita por Alexopoulos hace bastantes años, y la depresión vascular ha sido reconocida como una forma de depresión de comienzo tardío en mayores de 65 años, relacionada a la presencia de una enfermedad cerebrovascular, más frecuentemente, como vemos en la diapositiva, una enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos. Los rasgos secundarios iban a ser los factores de riesgo vascular, la presencia de un deterioro cognitivo disejecutivo, mucha lentitud psicomotora, pobre reconocimiento, pobre insight del paciente, ausencia de una historia personal y familiar de depresión y respuestas menos predecibles a los tratamientos farmacológicos. Es muy importante el reconocimiento de que existe la depresión y la apatía vascular, porque además del manejo neuropsiquiátrico de los síntomas con los antidepresivos, estimulantes, etc., tenemos que trabajar sobre la enfermedad cerebrovascular. Es frecuente que veamos un paciente con una depresión o apatía vascular tratado con antidepresivos y no manejado los factores de riesgo, no antiagregado, no manejada los factores relacionados a la enfermedad cerebrovascular. Bien, vamos a entrar después de esta introducción en el deterioro conductual leve. El deterioro conductual leve es un concepto que describimos hacia los años 2000. Nuestra primera presentación del deterioro conductual leve fue en el año 2003 con el doctor Fernando Taragano, que en el Congreso de la Sociedad Internacional de Psicogeriatría en Chicago fuimos con este concepto que nos estaba haciendo ruido, porque ya para esa época conocíamos el deterioro cognitivo leve, conocíamos el deterioro vascular leve, pero empezábamos a ver, como yo les decía, que había pacientes con deterioro cognitivo leve y que tenían síntomas neuropsiquiátricos, que por supuesto el deterioro cognitivo leve con síntomas neuropsiquiátricos tenía evolución más tórpida y más rápida la demencia, pero habíamos empezado a ver pacientes que no tenían trastornos cognitivos y que sí habían empezado con síntomas conductuales que no habían tenido a lo largo de la vida, síntomas conductuales que comenzaban a ser disruptivos, pero que aún no eran tanto para caratularlos con el concepto de demencia. En esa época, con el doctor Taragano, desarrollamos el concepto del deterioro conductual leve, el Mild Behavioral Impairment. El deterioro conductual leve, y esta es una publicación, una carta de editores en el año ya 2006, el deterioro conductual leve eran síntomas conductuales persistentes, síntomas psiquiátricos leves, especialmente desinhibición, no quejas de memoria, normal actividad de vida diaria y normalidad de nuestros pacientes. Esto comenzó a llamarnos la atención. Hicimos, como yo les decía, en el Congreso de la IPA de Chicago en el 2003, presentamos nuestros primeros resultados, y ya en el año 2009
publicamos en el Journal of Clinical Psychiatry, publicamos los primeros resultados de un seguimiento de una cohorte prospectiva de 358 pacientes, en los cuales estudiamos, esta publicación fue con Liquetzos de la Clínica Mayo, en la cual, Konstantin Liquetzos, en la cual estudiamos, como vemos en la diapositiva, las curvas de Kaplan-Meier, y a la izquierda vemos cómo era el pasaje a demencia del MCI versus el MBI, del deterioro cognitivo leve versus el deterioro conductual leve. Y lo que nos encontramos a priori es que los pacientes con deterioro conductual leve tenían una evolución más rápida a la demencia y más tórpida a la demencia. Los revisores de la publicación nos dijeron, bueno, pero ¿no será que ustedes están hablando de deterioro cognitivo leve con síntomas conductuales? Y todos sabemos que los deterioros cognitivos leves con síntomas conductuales, como había dicho antes, evolucionan más rápido a la demencia. Eso nos llevó a tener que desagregar, y es lo que vemos en la parte derecha de la diapositiva, desagregar a nuestros pacientes en deterioros cognitivos leves sin síntomas psiquiátricos, deterioros cognitivos leves con síntomas psiquiátricos, deterioros conductuales leves con trastornos cognitivos y deterioros conductuales leves sin trastornos cognitivos. Y nos encontramos, que es lo que se ve a la derecha de la diapositiva, que los deterioros conductuales leves sin síntomas cognitivos eran los que más tórpidamente evolucionaban hacia la demencia. ¿Cómo definimos en ese momento el MBI? Presencia de un cambio conductual mayor en la vida adulta. En realidad nosotros habíamos puesto en ese momento mayor de 60, pero hoy por hoy estamos usando mayor de 50 años, persistente, mayor a 6 meses, sin quejas cognitivas por el paciente, por el informante, sin compromiso funcional, normal en actividades de vida diaria y con ausencia de demencia. Ese es cuál es un deterioro conductual leve. Ahora, ¿cuáles eran los síntomas? Apatía, depresión, desinhibición, alteración del control de impulso y alteración de la cognición social. Llevó muchos años, nosotros cuando empezamos en el 2003, lo que nos llamó la atención fue que la comunidad internacional no había tenido impacto de este concepto de deterioro conductual leve. Y recién en el año 2017 empieza a cobrar importancia. De hecho, hoy la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos tiene un grupo de trabajo sobre deterioro conductual leve, y esta es la publicación de Ismail y colaboradores del 2017, que muestra cuáles son los dominios afectados y cuáles son los síntomas. Dominios afectados a motivación, disfunción emocional, disfunción del control de impulso, conducta social inapropiada, anormal percepción de las percepciones o contenidos del pensamiento, que incluye delusiones y alucinaciones. Lo definen los criterios como síntomas neuropsiquiátricos de la vida tardía en mayores de 50 años, persistentes más allá de los 6 meses y que son reportados por el paciente, por el informante o por un clínico. Además desarrollan un cuestionario para un checklist para deterioro conductual leve, y este checklist va dirigido a estos síntomas neuropsiquiátricos. Por ejemplo, para el área que describe el interés, la motivación y el impulso, le preguntan, ¿las personas han perdido el interés en los amigos, la familia o actividades caseras? ¿Carece de curiosidad en temas? Para el área de los síntomas afectivos, las personas han desarrollado tristeza, es menos capaz de experimentar placer. O para el área de capacidad de gratificación o controlar impulsos, la persona se agita, es agresiva, irritable, temperamental, se ha hecho irrazonable o atípicamente discutidora.
Nosotros nos planteamos, ya esta es una publicación nuestra del 2008, en el cual dividimos los MCI amnésicos, MCI multidominio, MCI dominio simple no amnésicos y los MBI. Hacia el 2018 publicamos otro artículo en el cual fuimos a ver el riesgo de conversión a demencia comparado con síntomas psiquiátricos, o sea, con un grupo de enfermos psiquiátricos puros y con un grupo de deterioro cognitivo. Y lo que nos encontramos a la derecha de la diapositiva, que nuestros pacientes, cuando comparamos 86 MCI con 96 MBI, nuestros pacientes con MBI tenían 52% de ideas delirantes contra un 5.7 en MCIs, 30% de agitación y depresión, 50% en desinhibición y irritabilidad contra un 10% en deterioro conductual leve, 25% trastornos en el apetito, 45% trastornos nocturnos contra un 13% en deterioro cognitivo leve. Volvimos a replicar la evolución y los MBI son los que más evolucionaban hacia la demencia, y cuando íbamos a ver a qué tipo de pacientes evolucionaban, por supuesto que estos eran degenerativos todos, no había vasculares, el 31% habían evolucionado a demencia frontotemporal, pero el 18% a enfermedad de Alzheimer y el 19% a demencia por cuerpos de Lewy, contra los deterioros cognitivos leves, que la mayoría de los que habían evolucionado, prácticamente la mayoría habían evolucionado a Alzheimer y solo alguno muy esporádico había evolucionado a demencia frontotemporal. Las evoluciones a demencia de los pacientes con depresión pura, psicosis o ansiedad pura habían sido muy bajas, no pasando entre el 5 al 10%. Bien, ya para terminar, algo para llevarnos a casa. En primer lugar, los síntomas psicológicos y conductuales son muy terribles y disruptivos en las demencias. El deterioro conductual leve implica la presencia de al menos 6 meses de estos síntomas conductuales: apatía, desinhibición, descontrol de impulso, pérdida de la conducta social. El deterioro conductual leve es la contrapartida del deterioro cognitivo leve y es frecuente, aunque no exclusivo, en el inicio de la demencia frontotemporal. Muchas gracias a todos, especialmente al doctor Nilton Custodio. A la izquierda vemos las dos sedes de nuestro Instituto Fleni y a la derecha todo el grupo que me acompaña en el Departamento de Neurología Cognitiva. Muchas gracias.